Hey, aquí estamos de vuelta en su fórmula antinovelas y entramos, señores, en materia de economía con los economontros. El pleno tiene a dos de los tres mosqueteros. Héctor Guiliari Curi, hello, con nosotros el Buenas noches, Lili. macroeconomista, y José Alfredo Guerrero, el libertario. Nos vamos a excusar a Ricardo Espinal, el profesor, porque hoy no pudo estar. Que señores, que tiene mucho picoteo, todo el mundo tenemos, son demandados, otro economonto. Que, que él es asesor económico de varios partidos políticos. Sí, la verdad es todo un lujo contar con los tres y con Rafael, por supuesto. Señores, qué buen tema, la reactivación del turismo, porque si bien es cierto que nosotros somos una economía sustentada en el turismo y que somos gente optimista y queremos montarnos en ese tren del pensamiento positivo, de ir haciendo lo que nos toca y de obviamente asumiendo la covidianidad y buscando la vuelta de que podamos volver a un nuevo normal que se parezca cada vez más al normal que conocíamos. Si bien es cierto todo eso, no es menos cierto que hay implantado en el imaginario del público, no a nivel local, a nivel mundial, el miedo a un contagio, eso existe. La situación ya del distanciamiento ya está instaurada. Hay una serie de cambios en nuestra psiquis colectiva que se han transformado y que pienso yo también en el ambiente del bolsillo por todo este paro, también se sentirán. Y uno dice, bueno, lo primero que tú cortas son realmente los entretenimientos. Uno primero paga lo que es urgente y entonces ya en las vacaciones y el turismo y todo eso termina después que ya se pagó todo lo demás, ¿cierto? Así es, sí. ¿Cómo lo ves? Vamos a arrancar con Héctor. ¿Cómo lo ves tú, Héctor? Porque obviamente yo digo, quizá haya un turismo que se pueda aperturar más rápido, que no implique esa condensación de masas de personas, pero todo lo que conocemos como todo incluido, yo no sé cuándo que se puede uno imaginar que eso abra. Mira, el problema, Lili, es que en realidad la República Dominicana la visitan casi 6.500.000 personas anualmente. Entonces, un turismo muy exclusivo no va a representar un flujo Claro. que represente la recuperación del sector. Y la realidad es que el sector turismo está cerrado ahora mismo y su importancia para la economía dominicana no es solamente en la creación de empleo, en que es intensivo en el uso de mano de obra, en la compra de alimentos del agro para alimentación de los turistas, sino también en el flujo de divisas de dólares que eso representa para el país. Y la dificultad que yo veo son varias. Mira, en primer lugar, los viajes internacionales dentro del avión van a tener que ser con cierto distanciamiento social. Tú no vas a poder tener esos aviones con filas de 3 y 4 personas, todos sentados juntos. Y entonces, ¿qué pasa? Mira, solamente 4 aerolíneas a nivel mundial son rentables con un 62% de ocupación de asientos. Ujú. El resto de las aerolíneas, incluyendo los charter, requieren entre un 80 y un 90% para poder ser rentables. Tú sabes que Warren Buffett dijo eso, que esa era su peor inversión, que si Sí, o sea, que de las exactamente. inversiones que él hizo, digamos que él no entiende que fueron certeras, fue esa, en Exactamente. el tema de la Entonces, aerolínea. ¿qué pasa, Lili? Que con el distanciamiento social esos aviones no van a poder venir a capacidad, ni a un 80 ni a un 90, porque van a tener que mantener cierto distanciamiento. Y si mantienen cierto distanciamiento, eso también implica que los precios puedan subir, aunque eso puede ser parcialmente compensado por los bajos precios de los combustibles. Pero no solamente eso, también el proceso de salida de su país, el distanciamiento para entrar en una fila, medición de temperatura y lo mismo cuando llegan a la República Digamos, Héctor, Dominicana. para ir, vamos ilustrando, o sea, un avión, digamos, de 100 pasajeros, por decirte un número, tú lo visualizas con ahora 50 pasajeros, o sea, Sí, bajar a la 50, mitad la capacidad. exactamente 50 o 60 pasajeros. Ujú. Y eso va a dificultar mucho que los turistas vengan al país, además de los aspectos económicos, principalmente en los Estados Unidos.
donde hay ya casi 36 millones de personas desempleadas. Y lo mismo ocurre en Europa, que son las principales fuentes del turismo. Entonces, yo creo que el sector turismo debe prepararse para lo mejor y esperar lo peor, en el sentido de que ellos deben adoptar todos los protocolos necesarios para asegurar una estadía sana para el turista, porque también a un turista no le va a gustar venir a un país y enfermarse y tener que ir a un sistema hospitalario que ellos desconocen y Claro. en el cual no confían. Yo creo que eso es un aspecto muy importante en cualquier decisión. Y ellos deben prepararse para recibir al turista, pero también deben esperar que eso no va a ocurrir sin, hasta tanto se descubre una vacuna o hayan métodos efectivos de que las personas se restauren después de contraer el coronavirus. José Alfredo, ¿cuándo ves tú una recuperación total de la industria, digamos como la conocemos? Héctor señalaba cuántos millones de turistas en el país. 6 millones, casi 6.500.000 turistas no residentes. Imagínate, si estamos picándole a los 7 millones, bueno, vamos a decir 7.5 para que no digan que redondeo demasiado, pero es mucha gente. ¿Cuándo pudiéramos pensar que nos remontamos a esa normalidad, digamos, a eso a lo que estábamos acostumbrados? El audio lo tiene apagado, José Alfredo. Ajá. Tu audio no sale. No, vamos a seguir con Héctor cuando tú lo tengas ya avisa ahí, José Alfredo, porque no te oímos. Héctor, ¿cuándo tú crees que pueda volver digamos, esa normalidad, ese club? Yo creo que hasta tanto no se descubre una vacuna, el flujo de turistas va a ser muy, muy bajo. Fíjate, un turista permanece casi 8 o 9 días en la República Dominicana y su gasto puede ser de alrededor de 1.000 y pico de dólares, $1.200. Eso representa un flujo para la economía sustancial. En realidad, fíjate la situación actual. Para que los ingresos por turismo y los ingresos también por remesas familiares se han caído en un momento en que el gobierno va a tener que reactivar la economía con altos déficits fiscales, un alto gasto gubernamental, y esa reactivación de la economía, cuando ocurra, va a tener va a exigir importaciones adicionales. Entonces, los dólares para financiarlo van a tener que salir de alguna parte. Fíjate que acabamos de hablar con Circe Almanza, que estaba conectando con nosotros ahorita, y nos señalaba eso mismo, que el discurso del aire de los industriales del país ha cambiado, porque ya, si bien es cierto que ellos estaban preocupados por el tema de deuda, ahora mismo ante esta situación se sabe que el gobierno va a tener que entrar en financiamientos nuevos de distintas índoles para poder paliar todos estos programas y de alguna manera darle ese boost que necesita la economía para reenganchar. Pero vamos a ver si José Alfredo lo tenemos de nuevo. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ah, okay. Muy bien. José Alfredo, dime Gracias. tú, ¿cuándo tú ves que este asunto se desenmaraña? Mira, no tengo idea cierta, pero de hecho va a tocar meses, pero hay que arrancar. O sea, coincido con Héctor, las medidas de protocolo se van a complicar el flujo, van a subir los costos, pero hay que abrir, o sea, hay que ver qué va a venir. O sea, es muy difícil uno predecir con exactitud el tiempo que se va a recuperar, porque es un fenómeno nuevo. Pero realmente tenemos que abrir la oportunidad. Pero te voy a decir una cosa, José Alfredo, a veces sale más cara la sal que el chivo. O sea, pregunto yo, o sea, si tú vas a reabrir un monstruo hotelero para tú recibir a 4 gatos en buen dominicano, pero hay que probarlo. Hay que probarlo, o sea, no podemos saberlo hasta que no se haga el intento. O sea, realmente hemos hablado va a ser un turismo complicado por el traslado, por los costos, pero la necesidad, el Caribe siempre estará ahí, hay un solo Caribe, un solo mar Caribe, es un destino que gusta y entonces hay que dar la oportunidad de que se abra, o sea,
Sí, no, pero esa parte, yo estoy de acuerdo con eso, seriamente, de que pasará el tiempo, llegaremos a esa nueva normalidad, pero lo veo relacionado directamente con la vacuna, como bien señala Héctor, porque ese punto, por eso es que es incierto el punto, porque ese punto del antes y después, cuando ya yo me siento confiado a ir y además tengo los recursos, porque ya estoy pudiendo producir, se fundamenta en un momento de cambio, y el momento de cambio es perder el miedo a contagiarme, porque el miedo a contagiarnos, José Alfredo y Héctor, es lo que mantiene todo parado. O sea, realmente la esencia del problema es el miedo al contagio. Entonces, cuando ya tú entiendas que existe el mecanismo de no contagiarte, el miedo se termina y empieza todo a fluir, ¿o no? Eso es un elemento, pero ahí lo importante es qué van a hacer los países de nuestro principal destino. O sea, qué va a hacer Estados Unidos, qué va a hacer Canadá, porque en el momento que ellos abran los vuelos, qué van a hacer destino competitivo con nosotros. Por ejemplo, Europa, España dijo que iba a abrir en julio ya. O sea, que todo es eso, ¿no? O sea, es una... en medida que vaya el mundo, tenemos que irnos adaptando. Pero realmente, o sea, hacerlo como una prueba de laboratorio, no, déjame ver qué pasa. No, hay que abrir. Y hay que abrir el que quiera, porque también hay hoteles que dicen, pueden decir, bueno, mira, esto no me va a funcionar, yo te necesito X cantidad. Bueno, ese no abre. Pero Claro. en eso que está el emprendedor y siempre para las cosas, las actividades económicas, hay gente que opina diferente. Entonces, bueno, el que tiene su negocio, su actividad y quiere tomar esos riesgos adicionales, adelante. O Tú sea, que sabes lo que haga. eso me recuerda una frase que no voy a decir el autor porque no es muy, no es muy querido, digamos, pero hay que perderle el miedo al Por miedo. favor. Eso, que hay que perderle el miedo al miedo. Ah, Digo, en momentos como este, o sea, la gente que va a decidir abrir, que va a decidir viajar, le está perdiendo el miedo al miedo, digamos. ¿O no? ¿Qué tú dices ahí? exactamente. Algo, Ajá. algo que tendrán que hacer Lili y José Alfredo, inevitablemente es el cambiar el modelo de negocio, también dentro de los hoteles, porque ¿qué ocurre? Los dos focos de contaminación y de difusión de COVID-19 más rápido son los bares y también las comidas buffet. Ujú. Entonces, básicamente el turismo dominicano en gran Se frizó Héctor ahí. Ujú. ¿Tú crees, en lo que que mover Héctor dice, José otro Alfredo, ¿tú modelo. crees? Ya lo tenemos ahí. Termina, Héctor. Se nos fue de nuevo, eso es Zoom, Zoom. Ah, Mira, en esta época, ¿tú crees que el turismo, digamos, se pueda nutrir de turismo local, o sea, de esa clientela local? de ir a los hoteles. Ajá. O sea, que en Sí, esta apertura empecemos recibiendo clientela dominicana con ofertas especiales, o sea, promover el turismo interno. es probable, o sea, pero es lo que te digo, eso hay que dejárselo a los empresarios, o sea, quienes están en sus hoteles para mí son que tienen las principales variables, son los que eh, pueden entender bien la dinámica del consumidor y los que van a tomar su riesgo. Lo importante es que tomen su riesgo, o sea, no es una apertura para decir, mira, voy a abrir, pero me fue mal el gobierno, entonces, mira, perdí 50 millones porque abrí, perdí 50 millones, búscame 50. No, no, no. Esto es un asunto de que el gobierno, a pesar de que tiene fondos, tiene que limitar también su apoyo a los empresarios. El empresario que corra sus riesgos, que abra su hotel, que tire para adelante, pero que las utilidades son privadas y las pérdidas también. O sea, el principal problema del país, de nuestro país, es que nosotros tenemos empresarios que privatizan utilidades y socializan pérdidas. Y así no vamos a ir a ningún lado. O sea, abran sus Eso es un buen hoteles, abran punto. su negocio, pero si las cosas van mal, no es tampoco que el Estado me cubra la diferencia. Pero tú sabes que eso depende también de la decisión que tome el Estado, José Alfredo, porque si es el Estado que lo propicia, ¿qué puede hacer el empresario? Dime No, tú a porque mí. el Estado ya tiene previsto cuándo va a abrir, cuándo va a permitir entonces la apertura de los hoteles, etcétera, ¿no? O sea, eh, el Estado sí tiene que decir, bueno, creo las condiciones para que abran, pero de ahí al éxito de la empresa, que no Claro, sé, no ya puede es una cuestión garantizar eso. empresarial. Muy bien, para cerrar, Héctor, tu conclusión en 30 segunditos que nos quedan. Mira, yo también quería apuntar a un problema. Hay un problema que si el sector no puede recuperarse en un periodo prudente de tiempo, eso también va a crear problemas financieros, porque estas instituciones no van a estar en capacidad de pagar sus préstamos. Tanto los préstamos contraídos con la banca comercial nacional como los contraídos con bancos fuera del país.
ya que el sector hay gran participación de consorcios españoles. Entonces, también las autoridades deben prepararse para esta eventualidad de que esos préstamos caigan en default en algún momento. Y los Entonces, bancos no van a querer apropiarse de cuánto hotel tenga en garantía, porque obviamente ese no es su negocio, el negocio del banco no es ese tampoco, ni tienen las capacidades para manejar todo eso. no, y lo que dice José Alfredo, que no vayan a socializar esas pérdidas de esos préstamos, asumiendo el gobierno. Como hemos vivido aquí y justamente en ese sector. Señores, gracias a los economontros, Héctor Guiliani Curi, José Alfredo Guerrero. José Alfredo, ya tú sabes, para la semana que viene te dejamos el tiempo que nos faltó de esta. Muchas gracias a los dos, de verdad, por tantas informaciones confiables. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra mastermind, Fénix Pérez Moya, que viene a hablarnos, señor, un tema que a mí me ha encantado. Aprende a crear el mundo que quieres. Quédense en sintonía, chicos. Aprende a crear el mundo que quieres. Ya lo saben. Vamos a una pausa y volvemos.